Bien, vamos a empezar. ¿Cómo están, muchachos? Buenos días. Empezamos nuestra sexta semana de clases. La semana pasada desarrollamos Roma. Vimos sus aportes, su proceso y su decadencia final. Su decadencia. Roma Occidente cae el 476 y de acuerdo a Cristóbal Keller, cuando Roma Occidente cae el 476, ¿qué edad se termina? Antigua, iniciándose la Edad Media, muchachos. Ya hoy corresponde desarrollar la Edad Media. Para hablar de la Edad Media hay que saber primero desde cuándo hasta cuándo se desarrolla. Hay que recordar que la Edad Media para Cristóbal Keller es desde la caída de Roma Occidente hasta la caída de Roma Oriente. Es desde las invasiones bárbaras hasta la toma de Constantinopla. Es desde el 476 hasta 1453. Es desde ¿qué siglo a qué siglo? Si digo 476, es que siglo 5. Y si digo que se acaba en 1453, ¿de qué siglo hablamos? 15, ¿ya? Del quinto al 15. ¿Cuántos años duró la Edad Media? Y entonces, ¿cuántos años? Casi 1000 años, muchachos, ya 1000 años. 1000 años de Edad Media, 1000 años. La Edad Media, los ilustrados lo llamaron así. A la Edad Media, la Ilustración lo llamó así, el oscurantismo, así lo llamó, el oscurantismo. ¿Cuándo se le llama un periodo oscurantismo? ¿Cuándo se le llama? Ya, correcto. Se le llama oscurantismo. ¿Esta señorita me está escuchando? Usted. A ver, póngase de pie la señorita. Usted, póngase de pie. Sí. Dígame, ¿por qué un periodo se le llama oscurantismo? ¿Desarrollo de qué? Ya, más o menos, ¿ya? Voy a seguirle preguntando, atenta, no esté distraída. Oscurantismo se le llama a aquel periodo donde se reduce, se limita y se persigue todo conocimiento basado en la razón y la ciencia, muchachos, ¿ya? En la historia hay muchos periodos donde hay esa persecución, limitación del conocimiento de la ciencia. A esos periodos se le llama oscurantismo. Pero el más grande oscurantismo de la historia está en la Edad Media. En la Edad Media se ha perseguido, se ha limitado la difusión de la ciencia y la razón. Es el más grande oscurantismo de la historia. 1000 años todavía, ¿no? 1000 años. ¿Hubo ciencia, profesor, en la Edad Media? ¿Hubo tecnología? Sí, pero es mínimo, es escaso, ¿ya? Es escaso. ¿Quién se encarga de reducir, de perseguir el conocimiento basado en la ciencia? Son una institución, la Iglesia Católica, ¿ya? La Iglesia Católica. Esta institución es la que se encarga de perseguir, ¿ya? Bien, la Iglesia Católica, ¿quiénes la crean? Los romanos. ¿Para qué la crean? Control social, ¿se acuerdan o no? Oye, te vas a comportar bien, ¿ah? Te vas a ir al infierno, ¿cierto o no es cierto, ya? Bien, control social. En Roma, cuando los bárbaros invaden, cae todas las instituciones. ¿Qué pasó con el Senado? ¿Qué pasó con las magistraturas? ¿Qué pasó con las asambleas, con el consulado? Todo cae. Solo queda la estructura nada más, la arquitectura romana. Pero la institución que sobrevive a la caída de Roma es esta. La iglesia, muchachos, ¿ya? Y la iglesia hegemonizará en la Edad Media, es decir, tiene poder la iglesia en la Edad Media. ¿Dónde radica el poder de la iglesia en la Edad Media? ¿Dónde radica? Hay muchos factores del por qué la iglesia tuvo tanto poder, pero el principal factor es que tiene el control de la política. Esto es, cuando los bárbaros invadieron acá Roma, vieron que toda esta gente era cristiana. Por lo tanto, que la Iglesia Católica era necesaria para mantener integrada la nación y para controlarlo socialmente a esa gente. Por lo tanto, estos nuevos gobernantes hacen una alianza con la Iglesia. Si la Iglesia comete cualquier irregularidad, si la Iglesia comete cualquier abuso contra cualquier pueblo, ¿el Estado la sancionará?
No, porque la necesita, están aliados. Es decir, la iglesia tiene un poder, el poder político, está aliado con la política y de ahí su poder, muchachos, ¿ya? Tú no te puedes quejar, no te puedes quejar, ¿por qué? Porque el Estado necesita de la iglesia. La iglesia tiene el poder de la política, muchachos, ahí radica su poder, ¿ya? Bien. En la Edad Media, la principal característica es el teocentrismo. El teocentrismo, ¿ya? ¿Qué es el teocentrismo? El centro de todo. En la Edad Media, ¿qué vida vale más? ¿La vida terrenal o la vida espiritual? Claro, ¿dónde quieren pasar su eternidad? ¿En el infierno o en el paraíso? Qué aburrido sería estar en el paraíso, ¿eh? Qué aburrido. Con las plantitas, con los yitos, animalitos, qué aburrido. Más interesante sería estar en el infierno con las chiquitas. Más interesante, muchachos. Pero los europeos también, así como ustedes quieren ganarse la salvación. Por lo tanto, ¿qué nos dice la iglesia? Si tú te quieres ganar la salvación, en toda actividad que tú hagas, debes exaltar la figura ¿de quién? De Dios, en todo. Si yo hago arte, ¿de quién debo exaltar? ¿De quién debo pintar? De Dios. He decidido pintar vírgenes, figuras angelicales de Jesucristo. ¿Para qué? Para yo ganarme la salvación. Si yo hablo de filosofía, de literatura, ¿de quién tengo que hablar? De Dios. ¿Para qué? Para ganarme su cariño y obtener la salvación. Si yo creo un nuevo conocimiento, ese conocimiento debe ser del agrado de Dios y de la iglesia. Es decir, el teocentrismo es aquel pensamiento que consiste en que toda actividad del hombre debe estar siempre exaltando la figura ¿de quién? De Dios, de la religión. Teocentrismo. La vida espiritual más importante que la vida material terrenal, muchachos, ¿ya? En la Edad Media hay dos corrientes filosóficas que se enseñan, la patrística y la escolástica, ¿ya? Dos corrientes filosóficas. La patrística es la primera. ¿Por qué se llama patrística? Porque es una época de configuración de nuestra religión católica. ¿Por qué se llama patrística? Porque son los primeros padres de la Iglesia Católica quienes configuran la religión católica. ¿Quién es el padre de la Iglesia Católica? Lo dijimos la semana pasada. ¿Escuchamos fuerte? Exacto. ¿Quién es el padre de la Iglesia Católica? No. ¿Quién creó la Iglesia Católica? Constantino, con el concilio de Nicea, ¿se acuerdan o no se acuerdan? ¿Ya? Él es el papá, el padre de la Iglesia Católica. Otro padre también es Teodosio, pues muchachos, ¿ya? Con el edicto de Tesalónica, ¿se acuerdan o no? Es decir, los primeros organizadores de la Iglesia Católica, ellos son los padres de la Iglesia Católica, ¿ya? Configuran. Y ahí este primer pensamiento se le llama patrística, ¿ya? ¿Hasta cuándo se configura esta corriente filosófica? Hasta el siglo VIII. Pero desde el siglo VIII para adelante ya configura la religión católica, la verdadera corriente filosófica es la escolástica, ¿ya? No olvidarse, hay dos corrientes filosóficas, la patrística, la primera, y la escolástica, la oficial, la finalmente, muchachos, ¿ya? Bien, si a ti te preguntan cuál es la principal corriente filosófica, ¿qué responderás? En la Edad Media, la escolástica. Y la primera, la patrística. Muchachos, ¿qué es la escolástica? ¿Qué es? Ya, corriente filosófica. ¿Qué más? Este concepto de la escolástica, si tú lo revisas en el YouTube, vas a encontrarte videos de 1 hora, 2 horas, 40 minutos, así, porque es un concepto algo difícil, muchachos, ¿ya? Algo abstracto, el concepto de escolástica, ¿ya? Por eso, para los chicos que han adquirido este librito, no sé, no habrán llegado todavía quizá acá, pero he hecho un resumencito, fíjense, de escolástica. Como es un concepto un poco enredado, un poco difícil, he hecho un pequeño concepto, ¿ya? Para que la repasas. Bien, entonces el librito la repasas. A los que no, decimos un concepto, muchachos, ¿ya? Y si también lo repasas, pues, ¿ya? ¿Qué es la escolástica? La escolástica es una corriente filosófica, pero también es un método de estudio. ¿En qué consiste la escolástica? Es en el uso del debate, el uso de la lógica y de la razón para explicar fenómenos religiosos, como por ejemplo la existencia de Dios y la Santísima Trinidad.
En la escolástica, las instituciones, digamos que el salón sea un salón escolástico medieval. Yo sería el maestro, vendría acá con mi palo. ¿Por qué? Porque el maestro es estricto, pues muchachos, ya es estricto, ¿ya? En la escolástica. Yo les daría un tema y ustedes la averiguarían. Vendrían ustedes acá al aula con sus libros y empezarían a debatir. ¿Cómo? Pues con lógica, con razón, con criterio, debates bastante fuertes, debates, pero para explicar cuestiones religiosas, ¿ya? Bien, digan ustedes, en la escolástica, ¿quién sirve a quién? Y cuando yo digo sirve, me refiero a ser sirvienta. ¿Quién es la sirvienta de quién? ¿La razón es sirvienta de la religión o la religión es sirvienta de la razón? Claro, se está utilizando la razón, la crítica, el debate, pero para explicar cuestiones religiosas. La razón sirve a la religión, a la religión. Se hacen debates, se hacen críticas, pero para explicar cuestiones religiosas. Entonces, ¿quién está sobre quién en la escolástica? ¿La religión sobre la razón o la razón sobre la religión? ¿Ah? La religión sobre la razón, muchachos. ¿Se captó la escolástica? De hecho, ¿ya? Y si no, repasa esa partecita, ¿ya? Bien, es la principal corriente filosófica. A la Edad Media se puede dividir de muchas formas, muchachos, ¿ya? De muchas formas, ¿ya? La que usamos generalmente en Huamanga es esta. Temprana, alta y baja, ¿ya? Temprana, alta y baja. Empezamos con eso, con la primera parte, con la temprana Edad Media. Temprana Edad Media, ¿ya? Temprana Edad Media. ¿Desde cuándo hasta cuándo es la temprana Edad Media? Es desde el siglo V hasta el siglo IX. Hasta el siglo IX, ¿ya? Bien. ¿Qué hechos suceden en la temprana Edad Media? ¿Qué está pasando? En la temprana Edad Media, jóvenes, lo que observamos es que está cayendo Roma. Roma está cayendo. ¿Cuál de las dos Romas cae primero? ¿Occidente u Oriente? Claro, Occidente ya se sabe, ya, pues, ¿no? ¿Occidente de qué colorcito es? ¿Verde o rojo? Verde, naturalmente, esta parte de Roma cae. ¿Cuáles son las causas del por qué cae Roma Occidente? Díganme una causa que no sea invasión de los bárbaros. Su propia extensión. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Que hacía difícil el control de las fronteras y que generaba gasto burocrático, ¿cierto o no es cierto? ¿Ya? Su propia extensión. Segunda causa para que caiga Roma. Segunda causa para que caiga Roma. Lo dijimos la semana pasada. Claro, la anarquía militar, anarquía. ¿Se acuerdan que habían guerras civiles entre los propios soldados y se nombraban emperadores? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? ¿Ya? Pues la anarquía militar que conllevaba a guerras civiles. Y una tercera causa también, a ver, dijimos que extensión, guerras civiles, ¿cómo está Roma? ¿En apogeo o en crisis? Aprovechando esa crisis, ¿quiénes invaden? Los bárbaros. Los bárbaros al invadir a Roma, ¿qué hacen? Llegan, hacen turismo y se van. ¿Qué hacen? Llegan a Roma y ¿qué hacen los bárbaros? Se establecen ahí, se quedan, se establecen. ¿Qué van a fundar ahí? ¿Pueblitos o reinos? Reinos. Por eso hablamos que en Roma ahí se van a formar los reinos bárbaros, ¿ya? Reinos bárbaros. Si tú quieres, puedes llamarlo monarquías bárbaras. Es lo mismo, ¿ya? Es lo mismo. Bien, ¿se establecen reinos bárbaros en lo que era Roma Occidente? Sí. ¿Qué es un bárbaro? Correcto, a estas alturas ya lo saben, ¿no? Los romanos llaman bárbaros a todo pueblo extranjero, a todo pueblo extranjero. Los romanos a sus fronteras, ¿cómo lo llamaban? Los romanos a sus fronteras lo llamaban limes, limes, límites, limes. Bien, los romanos consideraban que todo aquel que estaba fuera de estas fronteras era un bárbaro, es decir, todo bárbaro es un pueblo extranjero que no está dentro de Roma, está fuera de los limes. Añadamos algo más. Los romanos llamaban bárbaros a todo aquel pueblo que está fuera de los limes y que no sabían hablar ninguna de estas dos lenguas, ni griego ni latín, ni griego ni latín, ¿ya? Bien, resumen, por lo tanto, bárbaro es todo pueblo extranjero fuera de los limes que no hablan ni griego ni latín. Es decir, pueblos incultos, incivilizados, que no están a la par, que no están a la altura de los griegos y de los romanos, muchachos, ¿ya? Bien, ¿qué tal? ¿Los bárbaros invadieron a Roma? Sí, ¿por qué?
¿Cuál es la causa del por qué los bárbaros invaden a Roma? Dígame una causa que no sea presión de los hunos. Bien, vamos. Una de las causas es el crecimiento demográfico de los bárbaros. ¿Qué quiere decir eso? Su población aumenta, ¿no? Hay sobrepoblación, crecimiento demográfico. Si hay mucha población bárbara, ¿qué tal? ¿Qué necesitan esa gente? Tierras. ¿Y de quién sus tierras querían? De Roma, causa para invadirla. Causa, Roma, ¿cómo está? En apogeo o crisis. ¿Y será atractiva para sí o no? Si Ecuador está debilitado, ¿qué tal? ¿Será atractivo para que los peruanos la invadamos? Puede ser, ¿cierto o no? ¿Ves? Crisis romana. Y una tercera causa para que los bárbaros invadan a Roma es lo que dijeron. La presión generada por ¿quiénes? Por los unos, por los muchachos, ¿ya? Cuando hablamos de bárbaros, se clasifica a los bárbaros en dos, en dos grandes pueblos bárbaros, ¿ya? En dos grandes pueblos. Bárbaros que vienen del continente asiático, y bárbaros que están al norte de Europa. A los bárbaros que están en Asia se les llama así, tártaro-mongoles, ¿ya? De cualquier lugar que tú vengas de Asia, eres un tártaro mongol. Del lejano asiático, eres un tártaro mongol. Del cercano asiático, eres un tártaro mongol, ¿ya? De Asia. Y a los bárbaros que están al norte de Europa, ¿cómo se le llaman? Germanos de raza blanca, muchachos, ¿ya? De raza blanca, ¿ya? Los hunos vienen de Asia. ¿Qué serán los germanos o tártaros? Tártaros. Pero ¿qué tal? ¿Serán los únicos tártaros estos hunos? No. Hay muchos tártaros, ¿ya? Hay muchos tártaro-mongoles. De hecho, lo he clasificado acá en la página 140, ¿no? En la página 140. Ponemos acá varios reinos tártaros, los de Asia, son los hunos, alanos, ávaros, húngaros, mongoles y turcos. Es decir, hay un montón de pueblos tártaro-mongoles. Pero a nosotros, ahorita, ¿quiénes nos interesan? De los tártaros que nos interesan son estos de acá, los hunos, ¿ya? ¿Qué nos dice la historiografía sobre los hunos? ¿Qué nos dice? La historiografía nos dice que los hunos eran pequeños hombrecitos, pequeños de estatura, 1,60. Por acá me quedarían bajitos, ¿no? Bajitos, ¿no? 1,60 con sus rostros horribles. ¿Por qué? Porque intencionalmente estos se la deformaban, se la cortaban. ¿Para qué? Miedo, terror, ¿cierto o no es cierto? Desde muy temprana edad estos hunos eran entrenados en el arte de montar caballo, desde los 7 años, ¿ah? Y a la edad que tenían ustedes, 17, 18 años, y eran expertos en el arte de montar. De tal manera, tan expertos eran estos, que hasta montaban sin mano, así como yo. El caballo naturalmente, ¿ya? ¿Y para qué empleaban las manos? ¿Para qué si ya no era para sujetarse? ¿Para qué? Para sujetar el arco y la flecha. Ellos inventaron el arco doble, no confundirse, el arco simple es así, pero el arco doble es así, pues muchachos, ya es así, ¿ya? El arco doble es más pequeño, más compacto, por lo tanto genera mayor tensión, fuerza, y una flecha disparada con este arco doble era tan fuerte, tan precisa, como una bala de estos tiempos, ¿ya? Un ejército que te dispare con estos arcos dobles parecerían ametralladoras, muchachos, ¿ya? Los unos son unos psicópatas estos unos, son castigadores, sin miedo te castigan, de un solo corte, te cortan los labios. Estos te extraen los ojos vivo, estos derriten el hierro y así fundido, te la arrojan al rostro. Son terribles psicópatas estos unos. Los unos migraron del continente asiático al continente europeo. Y no hay nadie que pueda oponerse a los hunos. Los germanos son una serie de tribus, un montón de tribus los germanos, ¿ya? Los germanos, al no poder contra los hunos, ¿qué hacen los germanos? Escapan, y así empujándose finalmente, donde llegan a invadir a Roma. ¿Qué hubiera pasado si los hunos no hubieran migrado? ¿Qué tal? ¿Los bárbaros hubieran invadido a Roma? Difícilmente, muchachos, ¿ya? Una de las causas también entonces para que los bárbaros invadan es la presión de ¿quiénes? De los hunos. Los hunos han llegado a su auge con el gobierno de este rey, Atila, apodado como el azote de Dios, Bien,
En el top 10 de los 10, top 10 es 10, pues, ¿no? De los 10 más grandes psicópatas de la historia, entre ellos está Atila, muchachos, ¿ya? Es un psicópata, es de bajito, pero es un psicópata, Atila, ¿ya? Bien, Atila, apodado como azote de Dios, donde pisa el cabello de Atila, no crece hierba alguna. ¿Por qué? ¿Por qué dicen eso? Porque es literal, por donde pasaba Atila y su ejército generaba destrozos, muchachos, ¿ya? Hasta echaba sal, ¿se acuerdan o no se acuerdan, ya? Atila, rey de los hunos, penetra Europa y estaba entrando a la capital de Roma. ¿Dónde está su capital de Roma? En Italia, en Italia. La capital de Roma se llama la ciudad de Roma, está en Italia, muchachos, ¿ya? Y cuando ya Atila había penetrado, el Papa lo intercepta, el Papa León I, y le muestra todo el oro de Roma. Atila, no es necesario que invadas a Roma, te hemos traído todo el oro de Roma, coge ese oro y vuelve a tu casa. Atila nunca había visto tanta cantidad de oro, él y sus hombres cogen ese oro y retornan al continente asiático. ¿Qué tal? Atila y los hunos capturan Roma Occidente. Entonces, ¿cuál es la importancia de estos hunos en esta historia? ¿Qué generaron ellos? ¿Qué generaron? La presión, la presión. A ver si hasta acá la captaron. Para nosotros, ¿quiénes son los principales pueblos tártaro-mongoles? ¿Los incas o los hunos? ¿Quiénes, muchachos? Hunos. ¿Su rey? Apodado. ¿Dónde pisa su caballo? ¿Qué tal? ¿Captura Roma Occidente? ¿Cuál es su importancia de ellos? La presión. ¿Quiénes sí capturan Roma Occidente, por lo tanto? Son los germanos. Los germanos son los bárbaros que ustedes han visto en las películas. Estos son altos, 1,80, 1,90, blancos, de cabellera rubia, ondeada, ojos claros. Bien, estos son los bárbaros que ustedes han visto en las películas, ¿ya? Los germanos son politeístas. ¿Qué quiere decir eso? Tienen varios dioses. ¿Quién es el dios más importante de los germanos? Es Odín. Odín. Los ojos de Odín lo ven todo. Lo ven todo, pero en una de esas Odín sacrifica uno de sus ojos y se la regala a otro dios a cambio de recibir sabiduría. Ahora Odín lo ve todo y también lo sabe todo. Odín siempre está con su casco y con su espada. ¿Por qué? Es el dios de la guerra, pues, muchachos, ¿ya? Es el dios de la guerra. Odín tiene su hijo. ¿Quién es? Thor. ¿De qué cosa? Del trueno, del rayo. Loki, ¿de qué cosa es? Del engaño, de la mentira, muchachos. ¿Son mono o politeístas? Politeístas, ¿ya? Bien, los germanos son pueblos ágrafos. ¿Qué quiere decir ágrafos? No poseen escritura, ¿ya? Por lo tanto, si no poseen escritura, los germanos tendrán leyes escritas. No tienen leyes escritas. ¿Qué tipo de normas nada más poseen? Normas orales, basadas en la costumbre. Esto es que desde muy pequeños ellos tenían que memorizar lo que no deberían hacer. No debo hacer esto, no debo hacer esto, no debo hacer esto, porque van a merecer una sanción. ¿Por qué memorizaban? Porque leyes escritas no poseen, ¿ya? Los germanos han introducido muchos elementos a Europa, entre ellos el uso de los actuales pantalones, Es decir, si los germanos no hubieran invadido Europa, ahorita, ¿cómo estaríamos viniendo a clase? Con faldita, varones y mujeres con faldita, ¿ya? Sus profesores estarían viniendo con faldita. Más rato, ¿qué curso tienen? Sea. Imagínate, tu profesor vendría con su faldita y mientras está haciendo su clase de sinónimos, antónimos, dejarían la ventana abierta, correría un vientito, castigo para ustedes, muchachos, ¿ya? Bien, los germanos han heredado y nos han dejado muchos elementos culturales. ¿Qué pueblos germanos son los primeros en invadir a Roma? ¿Quiénes? Los visigodos. Los visigodos invaden Italia, pero son expulsados y finalmente, ¿dónde se van a establecer? En España. ¿Qué van a fundar en España los visigodos? ¿Un pueblito o una monarquía? Claro, un reino. ¿Cómo se llama ese reino? Visigodo, naturalmente, pues el reino visigodo. ¿Qué profesor? ¿Y Roma no puede expulsarlos? Está en crisis, pues, muchachos. Está en decadencia, no puede. Están siendo invadidos, tragados por los germanos. Los primos de los visigodos, ¿cómo se llaman? Ostrogodos. ¿Dónde se establecen los ostrogodos? En Italia, muchachos, ya, los ostrogodos. Los germanos más altos, los lombardos, se establecen al norte de Italia. Los lombardos son de 1,80
hasta más de estatura. Esta zona se llamaba antes las Galias. Julio César, no sé si se acuerdan muchachos, Julio César conquista las Galias, ya él la conquista. Pero ahora, ¿qué germanos capturan las Galias? Los francos. Por eso que ese país, ¿cómo se llama actualmente? Francia. Y cuando ustedes observan a los franceses, a la selección jugar en el Mundial, ¿cómo llaman a la selección francesa los comentaristas? Lo llaman los galos. ¿Por qué lo llaman los galos? El país, Francia, antes ¿cómo se llamaba? Las Galias, pues muchachos, ¿ya? A ver, vamos. En España, ¿quiénes? Italia. Norte de Italia. Lombardos. Y en las Galias, los francos. Y así Roma Occidente está siendo capturado por esos germanos, capturado. Los siguientes germanos, al no encontrar espacio en Europa Occidental, muchas gracias, al no encontrar espacio en Europa, ¿qué van a hacer? Los siguientes germanos descienden y se establecen al norte de África. ¿Se acuerdan que aquí estaba Cartago? ¿Se acuerdan o no? Guerras púnicas, Roma-Cartago, ¿se acuerdan o no se acuerdan? ¿Ya? ¿Dónde estaba Cartago? Al norte de África. ¿Quiénes se establecen? Los vándalos. Los vándalos al norte de África, estos son pillos. Van a generar saqueos estos vándalos, ¿ya? Y van a saquear las islas de Italia, Sicilia, Cerdeña y Córcega, muchachos, ¿ya? Los romanos quedaron tan traumados con estos vándalos, tan traumados, que cada vez que oían el nombre vándalos, se asustaban y decían, ¿vándalos? Cierren sus pueblos, cierren sus negocios, cierren sus viviendas, vienen los vándalos. Como quien dice, vienen los malhechores, los delincuentes, los saqueadores, los de Mariscal. Así, muchachos, ya, así, ya. Bien, por eso, chuchamos. Por eso que ahora a cualquier grupito que hace actos delincuenciales, ¿cómo se le llaman? Vándalos, pues, muchachos, ya tienen esos antecedentes, ¿ya? Se vestían de rojito y así, muchachos, ¿ya? Bien. Chuchamos. Ya les duele a esos muchachos, les duele. Estas islas, estas islas son más de 1000 islas, muchachos, ¿ya? Se llaman las Islas Británicas, ¿ya? Islas Británicas. En esas islas británicas, ¿quiénes la capturan? Los anglosajones, ¿ya? Los anglosajones son verdaderos bárbaros, ellos ni siquiera pudieron dialogar, muchachos, ¿ya? No pudieron dialogar, no, yo quiero esto, no, yo quiero esto. Y se repartieron las islas británicas fundando 7 reinos acá. A eso se le llama la heptarquía. ¿Hepta de cuánto viene? 7. 7 monarquías, muchachos. Claro, en el futuro se van a unificar, ¿ya? Se van a unificar, pero es interesante, 7 monarquías acá. Va a haber guerras civiles entre los anglos y sajones, muchachos, ¿ya? Guerras civiles. Los anglos reclamaban estas tierras de acá, reclamaban estas tierras y la llamaban la tierra de los anglos. Es la Angliterra que evoluciona en Inglaterra hasta hoy, hasta hoy. Ni siquiera las tierras del bicho se salvarán. Portugal. ¿Quiénes capturan Portugal? Los suevos, muchachos, ¿ya? Bien, vamos. Suevos. ¿Quiénes capturan Roma Occidente? ¿Tártaros o germanos? Germanos de raza blanca, muchachos. Vamos, en España. En Italia. Norte de Italia. En las Galias. Atento, al norte de África. En las Islas Británicas. ¿Cuántos reinos? Los anglosajones en las Islas Británicas. ¿Cuántos reinos fundaron? ¿Cómo se le llamó? Suevos, los suevos. Pero eso hasta cualquiera lo puede memorizar. A ver. ¿Quiénes son los primeros germanos en invadir Roma? ¿Quiénes saquearon las islas de Sicilia, Cerdeña, Córcega? ¿Quiénes fundaron 7 monarquías? ¿Quiénes se establecieron en las Galias? En las Galias, los francos, por eso se llama Francia hoy en día, pues muchachos, atentos, ¿ya? Y los francos nos interesan a nosotros. ¿Por qué? Porque los francos se plantearon un objetivo. ¿Cuál es ese objetivo? Expulsar a todos los germanos de acá, expulsarlos y recuperar Roma Occidente. ¿Lo habrán conseguido? No. Pero en su intento, los francos crecieron tanto que se van a convertir en un imperio. En el imperio carolingio. ¿Ya? Profesor, entonces, ¿el imperio carolingio nace a partir del reino franco? Sí, de hecho. ¿Qué tal? ¿Todo imperio nace haciendo un imperio? No. En un principio son pequeños reinos.
como el Tahuantinsuyo. El Tahuantinsuyo, en un principio, ¿era un pequeño reino o no? Sí. ¿Qué reino? El reino cusqueño. Por eso, pues, su capital es Cusco, pues, muchachos, el reino cusqueño. Igual acá, los francos son un pequeño reino en un principio, pero en el futuro se van a convertir en el imperio carolingio. Cuando ustedes hacen el tema de los incas o hacen antecedentes, acá, hablemos de Franco. O sea, los francos tuvieron muchos reyes y esos reyes estuvieron organizados en dos dinastías. ¿Qué dinastías? La dinastía merovingia primero, y cuando se acaba esta, ¿qué dinastía continúa? Carolingia. La dinastía carolingia. Merovingia primero y carolingia después. Vamos, ¿cuál es la primera dinastía? Merovingia. ¿Quién funda la dinastía? Merovingia. ¿Quién la funda? Correcto, correcto, correcto. La dinastía merovingia la funda este rey, Clodoveo. Clodoveo. Explico. Clodoveo era un jefe franco. Él y los francos se establecen acá en las Galias, pero en un principio compartían esas tierras con varios pueblos. ¿Qué tiene que hacer Clodoveo para poder fundar su reino? Unificarlo, vencer a los demás y unificarlo, ¿cierto o no? Él unifica este reino, es el creador del reino franco, funda esta dinastía merovingia, Clodoveo. Clodoveo crea el Estado franco. ¿Qué es un Estado? Un Estado es un territorio políticamente unificado, muchachos, ¿ya? Políticamente unificado. El Estado franco. Clodoveo pasan los años y a su muerte, ¿quiénes se quedan con sus tierras? Sus hijos. ¿Qué pasa cuando un reino se divide? ¿Quiénes se debilitan? Los reyes, porque entre ellos entran en guerras civiles. ¿Quiénes se fortalecen? Los nobles. ¿Por qué? Porque los reyes recurren a los nobles para pedir ayuda y los nobles van a poner su condición. Reyes, ¿quieren que les ayudemos? Ya con una condición, queremos ese carguito. También queremos ese cargo y sugieren crear un nuevo cargo, el cargo de mayordomo de palacio. El cargo de mayordomo de palacio. El cargo de mayordomo, jóvenes, es semejante a la de un virrey, a la de un consejero, a la de un segundo al mando, muchachos. El cargo de mayordomo. No obstante, ahora los nobles aquí van a dar más atributos al mayordomo, es decir, ¿quién ha ganado más poder? Gobiernan los reyes, son unos ociosos, son unos holgazanes, por eso lo llamaron reyes holgazanes, ¿ya? Reyes holgazanes. Se le llaman holgazanes no porque son ociosos, sino porque su poder político está debilitado. Ahora, ¿quién tiene más poder? Mayordomo. El mayordomo es como el rey, gobierna como rey, pero sin ser rey, muchachos. Ya solo les falta la corona nada más, pero poder ya tienen, ¿ya? Bien. Hay muchos mayordomos en la dinastía merovingia, hay muchos mayordomos, pero el mayordomo que sobresale es este mayordomo, Carlos Martel. Carlos Martel. ¿Por qué sobresale Carlos Martel? Porque él detiene el avance de quienes? Árabes, musulmanes, que estaban llevando a cabo su famoso yihad. ¿Qué es el yihad de los árabes? Es su guerra santa. ¿En qué consiste? Expandir su religión por las buenas y por las malas. ¿Ya? Y así, su guerra santa consiste en expansión. Todas estas tierras son islámicas ahora, muchachos. ¿Ya? ¿Qué pasó con las religiones nativas que habían antes acá absorbidas? ¿Por qué religión? Islámica. Y así llegaron hasta la India, hasta allá. Llegaron todo el norte de África. ¿Qué pasó con las religiones nativas? Absorbidas. ¿Por qué religión? Islámica. ¿Qué tal? ¿Los musulmanes llegarán a Europa? Sí. ¿A España? También. Por eso que desde los años 700, que estamos hablando ahorita, estos españoles estarán en guerra contra los moros, pues, contra los musulmanes, contra los árabes. ¿Hasta cuándo van a estar en guerra? ¿Cuándo lo van a expulsar? Con los reyes católicos, cuando se unifica, ¿cierto o no es cierto? ¿Ya? En la época de Colón, pues, muchachos, ¿ya? Más de 700 años en guerra los españoles contra los moros. Desde acá se están expandiendo los moros, ¿ya? Bien,
Los musulmanes llegan a España y penetran Francia también. Llegan a Francia. Llegan a una ciudad de Francia llamada Poitiers. Y ahí se va a dar una batalla, la batalla de Poitiers. ¿Quién vence en Poitiers? ¿Carlos Martel o los musulmanes? Carlos Martel, muchachos, ya. La batalla de Poitiers, jóvenes, es una de las top 10 batallas más importantes de la historia. Top 10 batallas más importantes de la historia. ¿Por qué? Cambian el curso de la historia. Si en Poitiers Carlos Martel hubiera salido derrotado, ¿qué hubiera pasado en Europa? ¿Qué hubiera pasado? El Islam hubiera predominado. ¿Qué hubiera pasado con el cristianismo? Absorbida, ¿por qué religión? Islámica, es decir, la religión predominante hoy en día en el mundo, ¿cuál sería? Islámica. ¿Qué tal entonces Poitiers? ¿Cambió la historia o no? Sí. Si en Poitiers los musulmanes hubieran ganado, ahorita todos, hasta los de este salón, ¿de qué religión seríamos? Seríamos musulmanes. Ahorita, ¿quién estaríamos adorando? Alá estaríamos adorando. Señoritas, ustedes estarían viniendo vestidas con las trajes de las musulmanas. ¿Vieron sus trajes o no? Tapaditas completamente estarían viniendo con un solo bequito ahí. Acá, muchacha, acá, ya. Nosotros los varones tendríamos permitido la poliginia, el derecho del varón de estar con muchas mujeres. Lo malogró, pues, lo malogró, muchacha, Carlos Martel, ¿ya? De hecho, muchachos, Martel no es su apellido, Martel es un apodo. Martel significa martillo. ¿Por qué? Porque en Poitiers Carlos aplastó a los musulmanes. De ahí su apodo, Martillo, muchachos. ¿Ya? Carlos Martillo. Carlos Martel, ¿qué es? ¿Un rey o un mayordomo? Correcto. A su muerte de Carlos Martel, ¿quién le sucede como siguiente mayordomo? Su hijo, Pipino. Pipino el Breve. ¿Por qué lo llamaron Pipino el Breve? Hay muchas teorías, muchachos, ¿ya? Una de esas teorías es por su corta estatura. ¿Cuánto medía Breve? 1,50. Por acá me quedaría bajito, muchachos, ¿ya? Lo discriminaban a Pipino por su estatura. Lo discriminaban, ¿ya? No obstante, la sede del papado, muchachos. ¿Dónde está la sede del papado? En el Vaticano, pero para estos tiempos no existe el Vaticano. ¿Dónde está la sede del papado? ¿En Chile o en Italia? ¿En qué parte de Italia? En Roma. El Vaticano resiste desde la época de Mussolini, ¿ya, muchachos? De Mussolini, ¿ya? Recién desde ahí. Pero antes, la sede del papado era Roma. El papa es invadido por los bárbaros más altos. ¿Quiénes son los más altos? Los lombardos, ¿ya? El papa solicita ayuda y no hay nadie que quiera ayudar al papa. Le tienen miedo a los lombardos, muchachos, ¿ya? Pero ¿quién va a ir a socorrerlo? Los francos, dirigidos por su mayordomo. ¿Quién? Pipino. El más bajito, luchando contra los más altos. Y no solamente los derrota. Pipino les arrebata a los lombardos una provincia grandaza del tamaño de Huamanga, muchachos, y se la regala al papa. El inicio de la alianza entre los francos y el papado. Profesor, ¿le conviene a Pipino hacer una alianza con el papado? Por supuesto, ¿a quién no? Le conviene. ¿Y cómo le devuelve el papa el favor a Pipino? Así le devuelve, ¿ya? Así. ¿Qué va a decir el papa? El papa va a decir lo siguiente: aquel que esté gobernando como rey, que sea rey. Es decir, le autoriza a Pipino dar un golpe de estado. Último rey holgazán, a Childerico, le autoriza a dar el golpe de estado y ahora Pipino ya no es mayordomo, se nombra rey. Como rey termina esta dinastía merovingia y ahora funda su propia dinastía, la carolingia. ¿Qué tal? ¿Le sirvió su alianza con el papado o no? Por supuesto, pues, ¿ya? De ahí una lección para todos nosotros. Es bueno hacer buenas relaciones, buenas alianzas, muchachos, ¿ya? Buenas alianzas, ¿ya? Bien, ¿quién funda entonces la dinastía carolingia? Pipino el Breve. Él la funda, pues, muchachos, ¿ya? Bien, bien. Pipino, rey franco, fallece. Su gobierno es breve, también por eso se le llamó el Breve, pues, ¿ya? Es breve, ¿ya? Su gobierno es breve. Y a la muerte de Pipino, ¿quién gobierna? Su hijo, Carlos, conocido como Carlomagno. Confundirse a Carlomagno con Alejandro Magno. Muchachos, ¿quién era Alejandro Magno? Macedonio. ¿Qué hizo Alejandro?
Obtuvo la máxima expansión. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Terminó de conquistar qué imperio? Persa. ¿Eh? ¿Qué ciudad manda a construir? Alejandría. ¿Se acuerdan o no? Se entrevista a Alejandro con un filósofo. ¿Quién era? Diógenes el perro. ¿Se acuerdan o no? Ese Alejandro ya está muerto, muchachos, ¿ya? Ahora estamos hablando de Carlo Magno. Carlo Magno, ¿ya? ¿De dónde es este? Rey Franco. Rey Franco. Carlo Magno también, durante su gobierno, el Papa te ayuda. Carlo Magno lo ayuda a otro Papa, ¿ya? Lo ayuda al Papa. Con eso consolida entre estos y el papado. Ahora sí me pueden. Dígame, ¿qué rey germano se caracteriza por su alianza con el papado? Los francos, no cabe duda, muchachos, ¿ya? Bien, Carlomagno es religioso y Carlomagno se plantea dos objetivos. Uno, un ratito. Uno, difundir el cristianismo. Y dos, recuperar, restablecer Roma Occidente, ¿ya? Uno, difundir el cristianismo. Territorio donde conquistaba. ¿Qué religión debe establecer en ella? Cristiana. ¿A quién conviene eso? ¿Cómo así? Claro, más tierras, más poder, más diezmo, ¿cierto o no? Si le conviene a la religión, pues muchachos, ¿ya? Segundo objetivo de Carlomagno, restablecer Occidente. Lo consiguió, veamos, ¿ya? Carlomagno conquista lo que es la parte occidental de Alemania, Austria, Hungría, los países actuales, Lombardía, Suiza, Países Bajos, Bélgica, Luxemburgo, todo lo que estoy entrepunteando de color verdecito, todo esto son las conquistas de Carlomagno. Dígame, ¿solo eso era Roma Occidente o Roma Occidente era más? Roma Occidente era más. Roma Occidente era esto también, era esto también, esto también, esto también. Entonces, Carlomagno, ¿llega a recuperar Roma Occidente? No. Pero en su intento, ¿qué hizo con los francos? ¿Los redujo o los expandió? ¿Con qué nombre se le conoce? Aquel estado que se expande, imperio, creando el imperio carolingio. Por eso que imperio carolingio significa el imperio de Carlos, pues muchachos, ¿ya? Bien, ahora ya no es un estado simplemente, es un imperio. ¿Quién crea el estado franco? Clodoveo, ¿cómo la crea? Unificándola. Y ahora Carlomagno crea el imperio, ¿cómo? Expandiéndola. Pero ¿cuándo formalmente el imperio surge como tal? ¿Cuándo? Con la coronación de Carlomagno como emperador, muchachos. ¿Ah? ¿Cuándo sucede esto? Una fecha fácil de recordar, a ver si la captan. La Navidad del año 800, muchachos, ¿ya? La Navidad del año 800. El Papa León III invita a Carlomagno a pasar la Navidad con él. Pasaron Nochebuena, muchachos, ¿ya? Y mientras estaban cenando, el Papa con Carlomagno, pues el Papa se ausenta un ratito y vuelve con una corona de oro para nombrarlo emperador. Le dice a Carlomagno, fíjate, Carlomagno sabe lo que se viene, pues muchachos, ¿ya? Carlomagno se arrodilla y el Papa unge a Carlomagno como emperador. Congela esa imagen. El Papa de pie y Carlomagno de rodillas. ¿Qué simboliza? ¿Poder de quién sobre quién? Sobre él está. Eso significa, muchachos, ¿ya? El poder divino sobre el poder terrenal. Y el poder divino está siendo representado por quién? Por el Papa. Por lo tanto, el poder del Papa es más grande que cualquier poder de cualquier estado, cualquier imperio. Eso simboliza. A partir de este momento, el único que va a tener poder de nombrar reyes y emperadores, ¿quién va a ser? El Papa, muchachos, ya, el Papa, así es, ya. Bien, la corona de Carlomagno es muy interesante, muchachos, ya. Esa corona de Carlomagno es muy interesante, ya. Esta es la corona de Carlomagno, es la corona de Carlomagno. ¿Qué de especial tiene la corona de Carlomagno? En realidad es de oro, pero todos tienen corona de oro, todos los reyes, ¿cierto o no, ya? Pero, de acuerdo a la leyenda, esta corona por dentro está bañada con una lámina de hierro. Y ese hierro no es cualquier hierro. Ese hierro estaba hecha con los clavos que crucificaron a Jesucristo, muchachos, ¿ya? Por lo tanto, llevaba su sangre de Jesucristo. Por eso que Carlomagno tuvo victorias infinitas. ¿Qué tal la corona? ¿Existe?
No sabemos, muchachos, ya no sabemos. Y si es que existe, seguramente está en el museo de alguna persona multimillonaria, en un museo particular, muchachos, ya, de un multimillonario. ¿Qué tal? ¿Las momias de nuestros incas existen? Sí, hay crónicas que dicen que las momias eran conservadas de los incas, muchachos, ¿ya? Pero con la llegada de los europeos se perdió, se perdió. Posiblemente existan las momias incaicas, sí, pero también estén en un museo de una persona particular, un museo particular. Es que hay gente así. Tanto dinero tiene la gente, tanto que no sabe en qué gastarla y invierte coleccionando estas cosas sutiles de los pueblos, muchachos, ¿ya? De los pueblos, ¿ya? Bien, de Carlomagno su imperio es gigantesco, ¿ya? Es grandazo. Así que Carlomagno, para su mejor administración, la divide en provincias, en provincias. ¿En cuántas? 300. En 300 provincias, llamado condados, cuyo gobernante, ¿cómo se llama? Conde. Si Huamanga fuese una provincia carolingia, ¿cómo se llamaría? Condado de Huamanga. ¿Y el alcalde qué sería? Conde, ¿cierto o no es cierto? A veces Carlomagno integra dos o más provincias, dos o más condados. A esa integración, ¿cómo se le llaman? Ducados, ducados, gobernados por un duque. ¿Quién tiene más poder, un conde o un duque? ¿Por qué duque? Más tierras, más ejército, más impuestos, más poder, ¿cierto o no es cierto? ¿Ya? Carlomagno también establecía provincias fronterizas. ¿Cómo se llamaban? Marcas, gobernados por un marqués. ¿Qué es una marca? Defino. Una marca es una provincia fronteriza, militarmente resguardada, ¿ya? Pero no creamos que una marca está por todo el alrededor del imperio, ¿no? Sería un gasto económico, ¿ya? Donde nada más se establece en las fronteras, donde hay posibilidad de ser invadidos, ¿cierto o no? Hay un par de marcas, pero la marca más importante es esta de acá. ¿Cómo se llama? La marca hispánica, muchachos, ¿ya? ¿Para qué se ha establecido la marca hispánica? Para frenar a una religión que se está expandiendo. El Islam, los musulmanes, muchachos, ¿ya? Por lo tanto, ¿quién puede ser un mejor marqués? ¿Un civil o un militar? Militar, naturalmente. En resumen, marqueses, condes, duques administran el imperio carolingio, ¿ya? Y a ellos, ¿quiénes los supervisan, profesor? A marqueses, condes, duques, ¿quiénes los supervisan? Para eso, Carlomagno tiene, pues, sus inspectores reales, llamados los missi, los missi, los misi dominici. Aunque la pronunciación es mishi dominici, de esa forma, muchachos, ¿ya? ¿Qué cargo ocupa Dominici? Pues ocupa el inspector real, de un inspector. Los inspectores van al mercado, ¿ah? Correcto funcionamiento de algo, pues, muchachos, ¿ya? A supervisar. A ver, Marqués, están trabajando bien, ¿no? Condes, duques, estarán trabajando bien, ¿no? Si no, el emperador los va a castigar, ¿ah? Son inspectores reales. Supervisar el correcto funcionamiento de marqueses, condes y duques. ¿Cuántos eran estos? Eran dos y se comportaban como espías. Entraban disfrazados y salían también y nadie se daba cuenta que habían entrado y nadie se había dado cuenta que habían salido, pero ya habían visto y todo lo que habían visto, ¿a quién narraban, a quién contaban? Al emperador. El emperador ni siquiera salía de palacio y ya sabía todo lo que ocurría en su imperio. Por eso a los Michi Dominici se les va a conocer como los ojos y oídos del emperador, muchachos. O sea, en el Tahuantín suyo, los Tocoirico, pero los Michi Dominici más preparados, pues, muchachos. A ver, dígame, ¿qué cargo ocupan los Michi Dominici? Inspectores reales. ¿Qué apodo tienen? Ojos y oídos, no olvidarse. Y diferenciar apodo con su cargo, muchachos, ¿ya? Bien, bien, bien. Carlomagno es un hombre culto, Carlomagno. Carlomagno sabe de política, Carlomagno sabe de filosofía, Carlomagno sabe de leyes. No es cualquier sujeto, muchachos, Carlomagno, ¿ah? Este es un políglota, ¿ya? Es un políglota Carlomagno, ¿ya? Bien. Carlomagno quiere darle una buena administración a su imperio. Así que si quiere una buena administración, ¿qué cosa tiene que impulsar? La educación. La educación, muchachos, ¿ya? Para tener buenos profesionales, ¿cierto o no? A esa recuperación, impulso de la educación se le va a llamar el Renacimiento carolingio. El Renacimiento carolingio. Recupera conocimiento de dos culturas, griegos y
romanos. Muchachos, ¿quién puede administrar mejor las instituciones del imperio? Cualquier sujeto o profesionales. Y Carlomagno por eso impulsa la educación, quiere obtener buenos profesionales. ¿Se acuerdan de las academias, de los liceos? ¿Se acuerdan o no? Pues cuando los bárbaros invaden, ya no hay academias, ya no hay liceos, ya no hay. Si los conocimientos de griegos y romanos hubieran muerto. Carlomagno, como quiere darle una buena educación a sus futuros gobernantes, recupera conocimientos de griegos y romanos. Por lo tanto, ¿qué está haciendo Carlomagno con griegos y romanos? ¿Los está rematando o los está haciendo renacer? Por eso se le llama renacimiento carolingio, ¿ya? Está haciendo renacer conocimientos de griegos y romanos. Y los va a reenseñar también fundando una escuela. ¿Qué escuela? Palatina. Ustedes saben que hay otras escuelas más aparte de la escuela palatina. Por ejemplo, la conventual y la parroquial. ¿Cómo se acordaban de las tres? Así. Pacopa. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Pacopa, palatina, conventual y parroquial. Pero yo excluyo estas dos. ¿Por qué? Porque Carlomagno funda esta nada más, la palatina, muchachos. ¿Por qué se llama escuela palatina? Porque ¿dónde se enseña? En palacio. ¿Para quiénes? Para hijos de los nobles, ¿cierto o no es cierto? ¿Ya? Hijos de los nobles. De ahí su nombre palatina, palatium, en palacio se enseña, pues, ¿ya? Dirigida para los nobles solamente. ¿Quiénes egresan de esta escuela palatina? Futuros gobernantes, futuros funcionarios públicos. Es decir, si nosotros ahorita estaríamos en una escuela palatina, ahorita, ¿para qué nos estaríamos formando? Para egresar y ser futuros gobernantes. Del salón saldrían los gobernadores regionales, los alcaldes, los jueces, los gerentes saldrían del salón, muchachos. Es decir, futuros funcionarios. ¿Y cómo han salido? Con grandes conocimientos y capacidades. ¿Astuto o no astuto Carlomagno? Con eso, ¿qué quiere fortalecer? ¿Su ejército o su administración? Claro, la administración de sus instituciones. Astuto Carlomagno. Bien, en la escuela palatina, ¿qué cosa se va a enseñar? Las 7 artes liberales, ¿ya? Las 7 artes liberales. Divididas en dos grupos, el trivium y el quadrivium. Trivium y quadrivium, muchachos. Trivium y quadrivium. Trivium, 3 materias, quadrivium, 4 materias, 7 artes liberales. El problema es que no hay maestro. Carlomagno tiene que buscar. ¿Y a qué maestro consigue? Alcuino de York, muchachos, ¿ya? Alcuino de York, Alcuino de York. Carlomagno se va a buscar hasta Inglaterra. Y en Inglaterra hay un pueblo llamado York. Y ahí se encuentra con Alcuino, experto en griegos y romanos. Y lo contrata para la escuela palatina. Alcuino de York, contratado para la escuela palatina. Ayer, las 2 últimas horas, o hoy, las 2 últimas horas, ¿qué curso tiene? ¿Con quién? ¿Biología? Hoy día. ¿Con Aliaga? Es como cuando tu academia Acadia busca al mejor maestro de biología. Aliaga, contratado para la escuela palatina, Acadia. Así pues, muchachos, ya tiene que contratar al mejor. Igual acá, ¿a quién contratan? Al mejor, pues, muchacha, Alcuino de York, Alcuino de York. Bien, a ver si hasta acá lo han captado. Muchachos, su gran aporte de Carlomagno, ¿dónde está? En la educación, recuperando conocimientos de qué culturas? Griegos, romanos. ¿Fundando qué escuela? ¿Para qué clase? ¿Quiénes egresan? Funcionarios públicos. Se enseñan las 7 artes liberales. Trivium, quadrivium. ¿Quién es el maestro? Ni siquiera lo puedes pronunciar, creo. A ver, ¿de qué países? Inglaterra, muchachos. Nos hemos olvidado de Carlomagno, nos hemos olvidado. Carlomagno se hizo viejito, como Góric, más o menos así, ¿ya? Se hizo viejito, se hizo viejito. Y pues, a su muerte, ¿quién sucede? ¿Quién le sucede en el gobierno? Su hijo, muchachos, Luis el Piadoso. Luis el Piadoso tiene un gobierno tan débil, que se deja quitar su gobierno por sus hijos. Es decir, los nietos de Carlomagno entran en guerra civil, estilo Huáscar Atahualpa. Siempre sucede eso, ¿no, muchachos? Siempre sucede eso, ¿ya? Guerra civil, en este caso son tres los nietos de Carlomagno. Pero como son hermanos, es el imperio, por partes iguales, con un documento, firmando un tratado, firmando el Tratado de Verdún, firmando el Tratado de Verdún. ¿Por qué se llama Tratado de Verdún? Porque firma en un papel de color verde. ¿Veis su nombre? Verdún.
Bueno, eso es mentira, pero para que se acuerden, ¿ya? Con el Tratado de Verdún, ¿qué le pasa al imperio? ¿Qué le pasa? Pide, ¿seguirá siendo imperio? Ya no. Por eso el imperio se acaba con la firma del Tratado de Verdún en el año 843. Vamos, vamos. ¿Cuántos años duró el imperio como imperio? ¿Cuántos años duró imperio como un imperio? ¿Cuándo se inicia el imperio formalmente? ¿Con la coronación de quién? De Carlos Magno. ¿Qué fecha fue esa? ¿Qué fecha? El año 800. 800. Por lo tanto, ¿cuántos años dura el imperio? Solo 43 años, muchachos, ¿ya? No están atentos, no están atentos, ¿ya? Bien. Vamos, a ver, les voy a preguntar, ¿ya? Les voy a preguntar. Vamos, muchachos, ¿el imperio carolingio nace a partir de qué reino? Francos, mejor se mueren. Ya pues, muchachos, ya pues, seguros. Vamos. ¿El imperio nace? ¿De qué reino? Franco. Ah, sí, seguro, ¿ya? Ah, seguro, Franco. Ah, seguro, ¿ya? Los francos, ¿cuántas dinastías tuvieron? ¿Cuáles? La primera. La segunda. A ver, ¿quién funda la dinastía merovingia? ¿Quién funda la dinastía carolingia? Pipino, la dinastía. Vamos. ¿Quién crea el Estado franco? Clodoveo. ¿Cómo? Unificándolo. ¿Quién la convierte en un imperio? ¿Cómo? Expandiéndola. ¿Y formalmente? ¿Con qué cosa? La coronación. Vamos, dinastía merovingia, carolingia, merovingia, carolingia. Dígame, ¿qué dinastía se caracteriza por tener reyes holgazanes? De apogeo. ¿Con qué personaje apogeo? Carlomagno, su más grande aporte, ¿dónde está? Recuperando conocimientos de quiénes. Fundando qué escuela. ¿Qué clase? ¿Quiénes están? Funcionarios públicos. ¿Con qué documento se termina el imperio? Tratado de Verdún. Se acabó. ¿Qué siglo es esta? ¿Qué siglo es? 9. 9, muchachos. Ya. Por lo tanto, terminado el imperio carolingio, se termina la temprana Edad Media para ingresar a la alta Edad Media. A la alta Edad Media. ¿Desde cuándo hasta cuándo es la alta Edad Media? Desde el siglo IX al siglo XIII, muchachos, ¿ya? Al siglo XIII, ¿ya? Bien, hasta acá. Tienen 5 segundos para hacer sus preguntitas de estos temas que hemos hecho. 5 segundos. Y si todo está ok, me dicen, queda. Queda, entonces, muchacha, queda. Bien. La Alta Edad Media es la época donde la Iglesia Católica llega a su máximo apogeo, poder. Poder de la Iglesia, muchachos, la Alta Edad Media. Acá la Iglesia tiene tanto poder como para nombrar reyes y emperadores. Lo habíamos visto con quién, con Carlomagno y el Papa León III, ¿cierto o no es cierto? ¿Ya? La Iglesia Católica ha creado mecanismos para defender su poder, su estatus. Entre ellas, la excomunión. La excomunión. ¿Qué es la excomunión? Explico. La excomunión es la más grande sanción que te puede imponer la Iglesia Católica, ¿ya? Es la más grande sanción, la excomunión. La excomunión. ¿La excomunión en qué consiste? Es la expulsión del cristianismo, la expulsión. ¿Y eso qué tiene que ver, profesor? Es que para esos tiempos la única forma de conseguir la salvación era siendo ¿de qué religión? Cristiana, católica. Y si el Papa te excomulgaba, era el peor castigo que podías recibir. A pesar de que no te han generado daño físico, a pesar de que tu cuerpo no ha sido golpeado, dañado físicamente, pero recibir la excomunión era un terrible castigo. Ni siquiera podías dormir tranquilo, vivías atormentado, no puede ser. Ya no soy católico, cuando me muera me voy a ir al infierno. Era un terrible castigo a la psicología del excomulgado, muchachos, un terrible castigo, ¿ya? Hoy en día que el Papa te excomulgue, me da igual, ¿cierto o no es cierto, ya? Bien, bien,
¿Quién te puede excomulgar? ¿Este curita? ¿Esta monjita? ¿La iglesia? ¿Quién? No. ¿Quién tiene el poder de la excomunión? El Papa. No olvidarse. Él tiene el poder de la excomunión. ¿Ya? Bien. La Iglesia Católica también ha creado instituciones para hacer justicia, como la Santa Inquisición, muchachos, ¿ya? La Santa Inquisición, ¿ya? La Santa Inquisición. ¿Qué es la Santa Inquisición? Explico. La Santa Inquisición, jóvenes, es el órgano de justicia de la Iglesia Católica, ¿ya? Es el órgano de justicia. Así como de nosotros, nuestro Poder Judicial o nuestro Ministerio Público. ¿Desde acá se ve el Ministerio Público? ¿La Fiscalía? ¿Se ve o no se ve? Debe verse, ¿eh? No se ve, ¿no? No se ve, ¿no? Por allá debe ser. No, allá debe estar, ¿ya? La fiscalía, muchachos, ¿ya? ¿Por dónde está, mamá? Está. Edificio de color azul. ¿Está por allá? Estoy desorientado, ¿ya? Bien, Acuchimán. Ya bueno, en fin, muchachos, ¿ya? En fin, bien. Nos estamos distrayendo. Bien. ¿Cuál es la función de la Santa Inquisición? ¿Cuál es su función? Su función como órgano de justicia es la siguiente. Su función es denunciar, procesar y sentenciar, otra vez, denunciar, procesar, sentenciar a aquellos que cometieron delitos contra la fe católica, es decir, a los herejes, pues, muchachos. ¿Qué es un hereje? ¿Qué es un hereje? ¿Que no cree en Dios? Ya, ¿qué más? Libre pensador. Definamos. Un hereje es aquel sujeto que no está de acuerdo con los parámetros que te quiere imponer la Iglesia Católica. Un hereje es aquel que dice, yo no estoy de acuerdo con lo que me quiere imponer la Iglesia Católica. Un hereje es un libre pensador, muchachos. ¿Ya? Apúntalo, es un pensador, es un hereje. Y en contra del hereje, la Santa Inquisición lo procesa, pues, muchachos, ¿ya? Lo procesa y lo interroga. A ver usted, señor, ¿cómo se declara? ¿Culpable o inocente? ¿Qué diremos nosotros? ¿Qué dirá la gente siempre? Siempre inocente. Yo escuchaba psicólogos, peritos, ¿ya? Psicólogos, forenses, ¿ya? Y él sostiene lo siguiente, que todos mentimos. Esa es una naturaleza humana, ¿ya? Hay quienes mienten más y hay quienes no tanto, pero todos mentimos, muchachos, ¿ya? Todos mentimos, ¿ya? Siempre cuando nos sentimos amenazados, pues nos inclinamos a mentir, ¿ya? Pero la iglesia también sabe eso, que la gente miente, pero la iglesia tiene algo para sacar la verdad. ¿Cuál es? Se lo lleva a este denunciado a la cámara del terror, muchachos, ¿ya? Para infligirle una serie de torturas. El dolor saca la verdad. Eso sostiene la Iglesia Católica, muchachos, ¿ya? Y hay una serie de torturas con la que atormenta el cuerpo del denunciado, muchachos, ¿ya? Serie de torturas. Por ejemplo, a las mujeres, un aparato, la pera, muchachos. La pera es un aparato que se introducía en los órganos genitales de la mujer, y era como cuchilla, que se abría y destrozaba el órgano genital femenino, muchachos, con dolor. A los varones, de igual forma, muchachos, ¿ya? Si no discriminan al momento de castigar varones y mujeres. Hay muchos castigos, muchos aparatos del terror, ¿ya? Bien, muchos aparatos del terror. Entre ellas, esta de acá. La rueda, muchachos, ya, la rueda, ¿ya? ¿En qué consiste la rueda? El cuerpo del denunciado era enrollado alrededor de esta rueda y algunas de sus articulaciones eran destrozadas por un verdugo. La destrozaban con su comba, algunas de sus articulaciones, para que pueda caber bien acá en esta rueda, ¿ya? Bien, esta rueda giraba alrededor de fuego o a veces de puntas de hierro, muchachos. Como vemos acá, en este caso está alrededor de fuego. Ya este monje está prendiendo el fuego. O es puntas de hierro. Y tanto dolor te infligía que a veces, por más que eras inocente, pero ya no querías ser torturado, decías, ya, pues soy hereje, ¿y qué? ¿Ves que estás mintiendo? ¿Ves? Un detector de la mentira, pues, muchachos, ¿ya? ¿Y cuál es la máxima sanción que te puede imponer la Santa Inquisición? La hoguera. Ser quemado vivo, muchachos.
qué terrible forma es morir así, quemado vivo. Una de las peores maneras de morir, muchachos. ¿Ya? ¿Mm? Es la peor para algunos, ¿ya? Es la peor. Morir quemado vivo. Bien, no confundirse, no confundirse. ¿Cuál es la máxima sanción que te impone el Papa? La excomunión. ¿Y de la Santa Inquisición? La hoguera, la hoguera. No confundirse, ¿ya? Bien, estamos en la Alta Edad Media y en la Alta Edad Media rige un sistema. Hablamos del sistema feudal o feudalismo, ¿ya? El sistema feudal o feudalismo, ¿ya? Esta fecha es importante, muchachos, a recordar. Del 9 al 13, 9 al 13, auge de la Edad Media, auge de la Iglesia y auge del feudalismo, ¿ya? Auge del feudalismo. Otras formas de dividir a la Edad Media. Hay otras formas. En esas otras formas se utiliza el término medioevo. ¿Han escuchado del término medioevo? No se refiere a toda la Edad Media, no. Medioevo es ese periodo de auge de la Edad Media, muchachos, ¿ya? Medioevo, es decir, la cúspide de la Edad Media, la cúspide, ¿ya? Es otro término que se utiliza, ¿ya? Auge de la Edad Media, medioevo, ¿ya? Medioevo. Bien, ¿qué es el feudalismo? Definamos, ¿ya? El feudalismo, jovencitos, es el tercer modo de producción. El tercero. ¿Cuál era el primer modo de producción? ¿Cuál era el primer modo de producción? La comunidad primitiva. El segundo, esclavismo. Y el tercero, feudalismo. ¿Ves? Es el tercer modo de producción, caracterizada porque el principal medio de producción está en la tierra, muchachos, ¿ya? ¿Qué es un medio de producción? ¿Qué es un medio de producción? Un medio de producción es todo aquello que genera riqueza, muchachos, ¿ya? ¿Qué tal la academia? ¿Es un medio de producción? Sí. ¿Una empresa es un medio de producción? Sí. En este caso, el principal medio de producción es la tierra. Pero por eso que hay gente que se encarga de acumular tantas tierras como pueda. ¿Para qué? Para poder subarrendarla y vivir de ella, pues, muchachos, ¿ya? Acumulación de tierras, ¿ya? De tierras. Bien. Hay gente que vive alquilando tierras, es decir, concede tierras, concesiona tierras. Y hay gente que vive alquilando estas tierras, es decir, adquirir pequeñas tierritas para vivir de ella trabajando. Por eso que toda actividad en el feudalismo gira en torno a esta actividad, a la tierra, es el principal medio de producción. Pero ¿qué tal? Conseguir un pedazo de tierra en el feudalismo no es fácil, ¿ah? No es fácil. Entre aquel que concede la tierra y entre aquel que la recibe, ¿qué tienen que hacer? Tienen que ser relaciones de dependencia personal, relaciones de dependencia personal. ¿A qué se le llaman relaciones de dependencia personal? Explico. Relaciones de dependencia personal son los contratos, pactos, tratados entre aquel sujeto que concede la tierra y entre aquel que la recibe. El que la concede, ¿qué va a decir? Ya, te voy a dar esta tierra, pero con esta condición, ¿ah? Y con esta condición, ¿ah? Y el que la recibe, ¿qué va a decir? Ya, la voy a recibir, pero con esta condición, ¿ah? Y con esta condición. ¿Ves? Que son contratos, pactos entre los sujetos que conceden y reciben las tierras. Hay dos tipos de relaciones de dependencia personal. Hay dos tipos. Entre dos nobles y otra entre un noble y un campesino. A la relación entre dos nobles, ¿cómo se le llama? Vasallaje. Y a la relación entre un noble y un campesino se le llama servidumbre. ¿Ya? Vamos, ¿cómo se llama? Vasallaje. Dígame, ¿estos dos nobles son iguales? Son nobles, pero no tienen el mismo poder. Uno es superior y el otro es inferior, muchachos, ¿ya? Bien, ¿por qué se le llama vasallaje a la relación entre estos dos? Porque en el compromiso entre estos dos, uno de ellos se compromete en ser vasallo del otro, muchachos, ¿ya? De ahí su nombre, vasallaje, ¿ya? Uno de los dos va a ser vasallo del otro. Por eso vasallaje. ¿Qué es un vasallo? ¿Otra vez? A ver. ¿Qué es un vasallo? ¿Qué ayuda? Ya. A ver. Entonces, a ver, acumulamos ideas. A ver, muchachos, vamos.
¿En qué? ¿Se acerca más al señor feudal? Ya, a ver, acumulamos. A ver, yo los ayudo, ¿ya? A ver. Vasallo es un noble que de forma libre y voluntaria se somete a otro superior a cambio de recibir un beneficio. Es un noble que somete a otro noble más fuerte a cambio de recibir un beneficio. ¿Qué beneficio generalmente es esa? Tierra y protección. Tierra y protección. Por ejemplo, ¿quién es el profesor más adineradazo de la academia? ¿Chichu les enseña? Ya. Digamos que Chichu sea el señor feudal dueño de toda Huamanga, muchachos. Ya Chichu, ya dueño de toda Huamanga, ¿ya? Bien. Dígame el nombre del profesor más gordito de la academia. ¿Quién? ¿Tres ositos? ¿Es su nombre? Ah, Anthony. Anthony. Ah, ya, ya. A ver, muchachos, Anthony. Anthony también es un noble como Chichu, es noble como Chichu, ¿ya? Pero Anthony ha caído en la desgracia, no tiene tierras, no tiene posesiones, y pues le va a pedir un favor a Chichu. Chichu, tú que eres el dueño de toda Huamanga, dame en concesión, dame en posesión Carmen Alto. ¿Qué es posesión? Posesión es el derecho sobre un bien, pero sin ser el propietario. Tener el derecho sobre un bien sin ser el propietario, ¿ya? Y Anthony, ¿para qué quiere Carmen Alto? Para usufructuarla. ¿Qué quiere decir usufructuarla? Sacar provecho de los frutos de la misma. Por ejemplo, si Chichu acepta esto y le da a Anthony Carmen Alto, pues Anthony va a tener la posesión de Carmen Alto. Él va a tener el poder de controlar Carmen Alto, pero no es el propietario. Tiene muchos derechos sobre Carmen Alto, pero no es el propietario, ¿ya? Eso es posesión. Ahora Anthony va a poder usufructuarla, Carmen Alto, que quiere decir aprovecharse de los frutos, es decir, los arbolitos puede tallarlo, venderlo como leña y va a ser para él, va a ser para él. Puede subarrendar Anthony Carmen Alto unos campesinitos, unas parcelitas y todo lo que cobra va a ser para él. Eso quiere decir usufructuar, tener los frutos de un bien, Si es que Anthony le va a decir pues a Chichu, ¿ya? Chichu, si tú me das Carmen Alto, yo te voy a ayudar en todo lo que tú quieras, ¿eh? En todo lo que tú quieras, yo voy a estar para ahí, te voy a ayudar. ¿Qué tal, Anthony? ¿Se está sometiendo voluntariamente a Chichu o no? Sí, a cambio de recibir un beneficio. ¿Qué beneficio? Tierra. ¿Qué tierra? Carmen Alto. Y también protección en ella. ¿Ves? Eso es vasallo. Un noble que se somete a otro a cambio de recibir un beneficio, que son tierras y protección. Pero ser vasallo no es fácil. Para ser vasallo tienes que pasar por dos ceremonias. ¿Cuáles son esas dos ceremonias? El homenaje y la investidura, ¿ya? El homenaje y la investidura. Investidura, ¿ya? Bien, definamos. ¿Qué es el homenaje? El homenaje es el juramento de fidelidad, pactado con besos y abrazos, ¿ya? Besos y abrazos. Explico. En este caso, Chichu está sentado en su especie de trono, porque el señor feudal es casi un rey, muchachos, ¿ya? Está sentado en su especie de trono y Anthony se le acercará a Chichu. Se le acerca y se arrodilla delante de Chichu cerquita. Y así, Anthony, arrodillado ante Chichu, Anthony a Chichu le hace el homenaje, muchachos, ¿ya? ¿Qué es el homenaje? Juramento de fidelidad. Anthony agarra sus manitos así como quien reza, y Chichu le agarra de arriba para abajo sus manitos a Anthony y se le acerca a sus labios. Y Anthony le hace el homenaje, le hace el juramento. Chichu, a partir de ese momento, noble Chichu, me convierto en tu hombre, le dice Anthony, ¿ya? A partir de ese momento me comprometo a ayudarte en todo lo que tú quieras, te juro, mi fidelidad. ¿Qué quiere decir jurar fidelidad? Jurar fidelidad significa dos cosas, ayuda económica y ayuda militar. ¿Económica cómo? ¿Qué pasa si el noble señor feudal Chichu necesita dinero? ¿De quién es su obligación reunir lo que se pueda? De su vasallo, de Anthony. ¿Qué pasa si Chichu, señor feudal, está en guerra con otro señor feudal? ¿De quién es su obligación ayudarlo militarmente? De Anthony. Eso significa jurar fidelidad, ¿ya? Jurar fidelidad. Te juro fidelidad, pero dame pues Carmen Alto, ¿ya? Dame la posición de Carmen Alto. Si es que le convence este juramento a Chichu, Chichu como pacta con Anthony, con un abrazo. ¿Ves, muchachos, qué es el homenaje? Juramento de fidelidad, pactado con besos y abrazos. ¿Lo está abrazando o no? Sí. Pero a veces
si es que había más confianza entre el noble superior y el noble inferior, el pacto no se sellaba con un abrazo, se sellaba con un osculum. ¿Qué es un osculum? Un beso. Pues Chichu, como le está agarrando las manos a Anthony, lo acerca a sus labios y pa, un osculum a las manos de Anthony. O, si a veces había más confianza, el ósculo no era en las manos, era en la mejilla a Anthony. Pa. O, si había más confianza, pa, chapete con el lenguado, pues muchachos, ¿ya? Bien, el homenaje. Juramento de fidelidad. Bien, ¿quién está jurando a quién? ¿Superior a inferior o inferior a superior? ¿Qué le está jurando? Fidelidad, fidelidad. Pero todavía Anthony no se convirtió en vasallo de Chichua, todavía falta pasar una ceremonia todavía. ¿Cuál es? La investidura. ¿Qué es la investidura? Entrega simbólica del cargo, muchachos, ¿ya? ¿De qué cargo estamos hablando? Vasallo, pues. Hoy en día usamos el término investidura todavía. Sí, sí se usa, muchachos. Se usa el término investidura cuando recibes un cargo, como por ejemplo, el cargo de ministro. Cuando los ministros juramentan siendo ministros, ¿qué se les da simbólicamente? El fajín, ¿cierto o no es cierto? El fajín, pues muchachos, ¿ya? ¿Desde cuándo se remonta el uso del término investidura? Desde acá, muchachos, ¿ya? Desde el feudalismo. En este caso, a Anthony no se le da un fajín, se le da un vestido. Chichu lleva a Anthony a su castillo, lo desnuda a Anthony y lo vuelve a vestir, pero con una túnica negra. Al colocarte y vestirte, por eso se llama investidura, pues muchacha, al vestirte con esta túnica negra, estoy entregándote el cargo de ser mi vasallo. ¿Ves? Investidura, entrega simbólica del cargo. Pero a veces, la entrega del cargo no era con una túnica negra. A veces podía ser con otros objetos. Como por ejemplo, le decía, Anthony, extiéndeme su mano, y Chichu le ponía un puñado de tierra negra. Acepto que seas mi vasallo. O a veces le decía, pues no, en vez de túnica, en vez de puñado de tierra, Anthony, dame tu dedito, y le colocaba un anillo. Acepto que seas mi vasallo. O a veces no era ni túnica, ni tierra, ni anillo, era un ramo de flores. Acepto que seas mi vasallo, con mucho cariño. Así. Hasta con 4 objetos. Vamos, 1. Otra vez, 1. Túnica. 2. Tierra. 3. Anillo. 4. Ramo de flores. Y acá Chichu le hace un juramento a Anthony. Anthony, no te preocupes, aquí en Carmen Alto no te va a pasar nada. ¿Por qué? Yo te juro proteger, te voy a proteger. ¿Por qué le jura protección Chichu a Anthony? Porque tras la caída del Imperio Carolingio, Europa entra pues en inestabilidad e inseguridad, pues muchachos, ¿ya? Por eso que Chichu le jura, como tiene mucho poder, proteger a su vasallito, muchachos, ¿ya? Bien. Y ahí recién se convierte en un vasallo. A ver, muchachos, en el homenaje, ¿quién jura a quién? ¿Superior e inferior, inferior o superior? ¿Qué le jura? Fidelidad. En la investidura, ¿quién jura a quién? Superior al inferior. ¿Qué le jura? Protección. Protección. Y listo, es un vasallo. Con un campesino no se hace ceremonias. De frente el contrato, ¿cómo se llama? Servidumbre. El campesinito quiere una parcelita del noble, ya quiere una parcelita y se va a hacer la servidumbre. ¿En qué consiste? El campesino se compromete a servir al noble. ¿Cómo le sirve? Trabajo y tributo. Trabajo y tributo. Si me das tierritas, voy a trabajar y voy a tributarte. Y el noble, ¿a qué se compromete con el campesino? A darle una parcela y a protegerlo en ella. Darle una parcela y protegerlo. Servidumbre, nada más. Resumen, feudalismo. ¿En qué consiste? La única forma de sobrevivir es teniendo una porción de tierra. ¿Es el principal medio de producción o no? Sí, la tierra como principal medio de producción. Pero para conseguir tierra, ¿qué se tienen que hacer? Relaciones de dependencia personal. Si eres noble, ¿qué tendrás que hacer para recibir tierra? Vas allá. Pero si eres campesino, ¿qué tendrás que hacer? La servidumbre, muchachos. Y listo, así funciona el feudalismo. ¿Cuál es la causa para que surja el feudalismo? ¿Cuál es la causa para que surja el feudalismo, muchachos? ¿Ya? Hay muchas causas para que surja el feudalismo. Hay muchas causas. Pero la causa más importante para que surja el feudalismo es la desintegración de un imperio carolingio, que se desintegra con la firma de un tratado. Verdún, profesor. ¿Qué tiene que ver la desintegración del imperio para que surja el feudalismo? Mucho, mucho. Por ejemplo, cuando un reino se divide, se desintegra, ¿quiénes se debilitan? Los reyes. ¿Quiénes se fortalecen?
Los nobles. ¿Se acuerdan de estos nobles? Marqueses, condes, duques. ¿Se acuerdan o no? Ellos gobernaban provincias como el alcalde de Huamanga. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Sí, pero ellos van a poner una condición. ¿Cuáles reyes quieren que les ayudemos? Ya, pero con una condición. Queremos que estas provincias, marcas, condados, ducados, nos pertenezcan a nosotros. ¿Y qué van a decir los reyes? Caballero, aceptar, pues. Ahora, marcas, condados, ducados, ¿qué serán? Feudos. Marqueses, condes, duques, ¿qué serán? Señores feudales, dueños de esas tierras. Dime, si el imperio no hubiera caído, ¿hubiera surgido el feudalismo? No, no hubiera surgido, muchachos, ¿ya? ¿Ves? Vamos, una segunda causa más. ¿Qué función cumplían las marcas? Protección de la frontera, ¿cierto o no es cierto? Pero ahora las marcas ya no cumplen esa función, ya no. ¿Y Europa cómo está? ¿Fortalecida o debilitada? ¿Y qué se va a producir? Se van a producir las segundas invasiones bárbaras, ¿ya? Las segundas invasiones bárbaras. ¿Segundas, profesor? Sí. Porque las primeras, ¿cuándo se dieron? En el siglo V. ¿Quiénes generaron las primeras invasiones bárbaras? Los germanos, visigodos, ostrogodos, ¿cierto o no es cierto? Son las primeras invasiones. Ahora se producen las segundas invasiones bárbaras. ¿Cuándo? En el siglo IX. ¿Quiénes invaden? Muchos, entre ellos los normandos. Los normandos, los normandos. ¿Les suena su nombre normandos? Si tú quieres puedes llamarlo nórdicos. Si tú quieres, escandinavos. Si tú quieres, daneses. Si tú quieres, vikingos también los puedes llamar, ¿ya? Muchachos, los vikingos les gusta la guerra, les gusta, les atrae. Hasta ellos se toman drogas, plantas alucinógenas, les gusta la guerra. Pero hay algo que les gusta más que la guerra a los vikingos. En el otro salón me dijeron, cerveza, profesor. Mujeres, profesor. Sí, también, pero hay algo que les gusta más. El dinero, las riquezas. Y ven Europa debilitada e invadirán para conseguir riquezas. ¿Qué tal? ¿Dónde conseguirán riquezas? ¿En el campo o en la ciudad? De hecho, si ya imaginemos que los vikingos empiecen a invadir Huamanga, muchachos, ¿ya? Acá, la ciudad de Huamanga. ¿Qué tal? ¿El Estado nos debe proteger? Debería, pero ya no. ¿Por qué? Porque ya ha regalado estas tierras. ¿Se acuerdan que ha regalado o no? Entonces, ¿qué haremos nosotros si no queremos ser masacrados por estos? Huir y buscar la protección del Señor más cercano. ¿Quién es el Señor más cercano? Chichu, Chichu. Y si tú eres un noble, pedirás una tierra grandaza como San Juan. ¿Y qué harás con Chichu? Vasallaje. Pero la mayoría no somos nobles, somos ciudadanos comunes y corrientes. ¿Qué haremos con Chichu? Servidumbre. Pediremos una parcelita de tierra para trabajar a cambio de tributar, muchachos, ¿ya? Y que nos proteja, ¿cierto o no es cierto? Dígame, si el imperio no hubiera caído, ¿hubieran invadido estos bárbaros? ¿La gente se hubiera centrado de ciudad a campo? ¿Hubiera surgido el feudalismo? No. ¿Ven? La causa más importante para el feudalismo es la desintegración. ¿Qué imperio? Carolingio. ¿Con la firma de qué tratado? ¿Y qué pasó con las ciudades, profesor? ¿Qué pasó? Se redujeron tanto que ya no se van a llamar ciudades, se van a llamar villas. Villas. ¿Y qué tal? ¿Tú querrás ir a una villa? No, porque la gente invade, los bárbaros invadan. No vayan a las villas, hay personas malas. Están los villanos, villanos. De ahí la connotación negativa de los villanos. ¿La captaron o no la captaron? ¿Cómo estamos hasta acá? ¿Estamos bien? ¿Estamos cansados? No, pero reiniciamos nuestro cuerpito. Una estirada, muchachos. Y aquel que nos estire es porque no se ha bañado toda esta semana. Me voy a dar cuenta, a la vista, Mercado Choro. A la vista me voy a dar cuenta, ¿ya? Chiquitas, chiquitas, nos tienen que apoyar a nosotros los varones. Muchachos, pidan nada más. Chiquita que no colabore, me avisan y la saco acá, ¿ya? Las chiquitas de adelante tienen que colaborarle al profesor. Están saliendo en orden hay que esperar. ¿Qué esperar, ya? En orden, en orden. Ese amigo, tienes que esperar, espérate. Tienes que esperar, están saliendo en orden. Mientras, señoritas, colaboren. Chiquitas de adelante, colaboren al profesor. ¿Va a colaborar? Estamos en el estiramiento, no hay preguntas, no hay preguntas. Chiquitas, estarán colaborando, no van a ingresar, ¿ah? No van a ingresar. Estarán colaborando, supongo, ¿eh?
Estarás colaborando. Qué egoístas, no van a ingresar varias, ya me he dado cuenta. Ya me he dado cuenta. Bien. ¿Alguien iba a preguntar, creo? ¿Alguien? Dime. Ah, falta. Ahorita lo vemos, ¿eh? Lo vemos ahorita. Bien. Esta partecita no debo hacerla, es por si acaso nada más, ¿ya? Esta partecita, ¿ya? Es un por si acaso nada más, ¿ya? Este es un feudo. Vamos, muchachos. Requisito para que un territorio sea considerado feudo. A ver. En clase yo les dije, ¿ya? En ciclo completo, ¿ya? Yo les dije, ¿qué pasa si yo, el profesor Walter, se compra todo San Juan? Me compro todos los terrenos de San Juan. ¿Qué tal? ¿Yo seré el señor feudal de San Juan? Todavía. ¿Por qué? Porque aún el Estado ejerce poder sobre San Juan, me va a cobrar impuesto, va a haber municipalidad que todavía controle San Juan, pues muchachos, ¿ya? ¿Cuál es el requisito para que un Estado, un territorio sea considerado feudo? Que sea soberana, que el Estado no ejerza poder en ella, muchachos, ¿ya? ¿Ya? Que sea soberana, que yo, el profesor Walter, sea el dueño absoluto de San Juan, que ni el Estado ejerza poder en ella, ¿ya? Ejerza poder político. Ese es un feudo, un territorio políticamente autónomo, soberano. Entonces, hay dos requisitos para que un feudo sea considerado tal. Uno, extensa, y dos, soberana. Por eso que los señores feudales son como pequeños reyes de su feudo. ¿La captaron o no la captaron? ¿Ya? Bien, este es un feudo, hipotéticamente. Pregunta, ¿cuál es el centro administrativo de Huamanga? ¿Cuál es el centro administrativo de Huamanga? La municipalidad. La municipalidad. ¿Desde ahí se administra o no? Sí, sí. Y acá, en el feudo, ¿cuál es el centro administrativo del feudo? ¿Cuál es el centro administrativo del feudo? El castillo. Desde acá se administra el feudo, muchachos. Y el castillo, dijimos nosotros, estaba en la colina más alta, ¿cierto o no es cierto? ¿Ya? Centro administrativo, pues, ¿ya? Centro administrativo, ¿ya? Bien, habíamos dibujado nosotros, Zurrito también, Zurrito. Y en el feudo nosotros encontramos hasta 3 tipos de tierras. Chucheamos. Encontramos 3 tipos de tierras. ¿Cuáles son ellas? Las reservas, los mansos y las comunas, ¿ya? Reservas, mansos y comunas, ¿Qué son las reservas? ¿Qué son? Tierras que el señor feudal no la alquila, se la reserva para él. ¿Por qué? Porque son las mejores. Son las tierras más fértiles. ¿Y por qué son las más fértiles? Porque están al lado de los ríos, pues muchachos, ¿ya? El señor feudal no quiere alquilar esa tierra porque son las mejores. Se la reserva para él, para que los campesinos se la trabajen y coman de lo mejor. ¿Tú crees que el señor feudal va a querer comer como ustedes? No, él come de lo mejor, de lo mejor. Ustedes comerán alfalfa, él no, muchachos, ¿ya? Tierras, chucheamos, exclusiva del señor feudal, se la reserva, no olvidarse. ¿Qué son los mansos? Estas sí. Son las tierras que el señor feudal alquila. ¿A quiénes? A los campesinos. Y se lotiza, es decir, son tierras lotizadas para alquilarlas a los campesinos, ¿ya? A los campesinos, ¿ya? Bien, acá viven los siervos y los campesinos. ¿Alguien sabe la diferencia entre siervo y campesino? A ver, diferenciamos. Muchachos, todos ustedes son campesinos del feudo, ¿ya? Pero en el feudo todos tienen que tributar, ¿ya? Todos tienen que tributar. Pero ¿qué pasa si este grupo de acá es de acá, de la mitad de acá? No pueden tributar, se han atrasado 1 año, 2, 3, 5, 10 años, no pueden pagar sus tributos. Están condenados a trabajar por toda la eternidad en el feudo, por toda su vida, hasta que pagan sus deudas. Y es imposible que paguen sus deudas, que ni trabajando toda su vida van a terminar de pagar sus deudas. Son como esclavos dentro del feudo, están obligados a quedarse ahí. Y a trabajar, muchachos, ¿ya? En cambio, estos no. Estos campesinos están al día con el pago de sus impuestos. Si quieren, pueden salir del feudo porque no adeudan nada. Esa es la diferencia. ¿Cuál es la diferencia entre siervo y campesino entonces? Su libertad. Su libertad, muchachos, ¿ya? Ya hemos visto acá. Manso. ¿Cuánto mide un manso? 1 cuadra más o menos. ¿Qué tal una cuadra? ¿Lo puedo llamar manzana?
¿De dónde recibe ese nombre? Del manso, pues muchachos, ya manzana, ¿ya? Y el señor feudal te dice, pues escoge cuál quieres. ¿Quieres esto? No hay problema. ¿Quieres esto? No hay problema. ¿O quieres esto? De acá. No hay problema, no hay problema, ¿ya? Igual te alquilaba, ¿ya? Bien, y hay que tributar. ¿Qué son las comunas? ¿Qué son las comunas? Las comunas son los bosques, ¿ya? Son los bosques, ¿ya? ¿Por qué se llaman comunas? ¿Por qué se llaman comunas? Comunas porque son de uso común, es decir, cualquiera puede pasar por ahí, cualquiera. Eso sí, si la usufructúas tienes que tributar, tienes que tributar. Es decir, si voy con mi vaquita a pastar, tengo que tributar. Si voy a cazar, tengo que tributar. Si voy a coger leña, tengo que tributar, muchachos. Pero si paso nada más, no hay problema, no hay problema. ¿Y para qué quiero pasar yo, profesor? Es que las comunas son las puertas del feudo, muchachos, ¿ya? Son las puertas, ¿ya? Es el ingreso y salida del feudo. Pero se sugiere no pasar por ahí. ¿Por qué? ¿Quiénes se esconden ahí? Ya, los ladrones, muchachos, ¿ya? ¿Se acuerdan de Robin Hood? ¿Hablamos o no? Sí, se escondían ahí, pues, se escondían ahí, ¿ya? Bien, los tres tipos de tierras en el feudo, ¿cómo nos recordamos? Así, campesinito, tú en el feudo trabajabas todo el día y en la noche de tanto trabajar tus manitos ya no lo sentías, ¿ya? ¿Cómo te habías quedado? Remanco. Así, muchachos, ¿ya? Vamos, las tres tierras, ¿cómo se acuerdan? No pasa nada con ustedes, ¿sabes cómo se acuerdan? ¿Cuáles son? Mansos comunes. A ver, ¿qué son las reservas? Claro, para el señor feudal. ¿La alquila? ¿Son fértiles? ¿Por qué? Al lado del río. ¿Qué son los mansos? Lotizadas para alquilar ¿a quién? Campesinos. ¿Se tributa por el uso? De hecho, pues, ¿ya? ¿Qué son las comunas? Bosques. ¿Qué más? Puertas del feudo, muchachos. Puertas del feudo, ¿ya? En el feudo se tributa. ¿Quién tributa, muchachos? ¿El señor feudal? No. ¿El vasallo? El vasallo no tributa. El vasallo jura fidelidad, muchacha. Es apoyo económico y militar, ¿se acuerdan o no? Pero no tributa. ¿Quién tributa? Ustedes, los campesinos, ¿ya? Los campesinos. Hay muchos tributos, entre ellas las banalidades. Vamos, las banalidades, ¿por qué se paga? Por el uso de un bien, ¿no? Molinos, hornos, puentes, por ejemplo. Hay molinos, hornos, puentes. ¿Te pertenece a ti o es del señor feudal? Y si lo usas tienes que tributar. Pues. A eso se le llama banalidades, ¿ya? Banalidades, por el uso de un bien. ¿Cómo se paga tributos en el feudalismo? ¿Con dinero o con productos? Productos, puede ser con cereales, puede ser con miel, puede ser con carne, puede ser con leche, etcétera, etcétera, muchachos, ¿ya? Pero ¿qué pasa si nosotros campesinos hemos tenido una mala cosecha y no tenemos para tributar? ¿Cómo tributamos? Con la corvea, con la corvea. ¿Qué es la corvea? Es el trabajo, es el pago de impuestos con trabajo gratuito. Yo, campesino, me voy a trabajar en las tierras del señor feudal. ¿Cuáles son sus tierras exclusivas? Las reservas. Ahí voy a trabajar la mitad de la semana gratis, muchachos, ¿ya? Gratis para el señor feudal. La corvea es el pago de impuestos con trabajo gratuito. No olvidarse, ¿ya? No olvidarse. Bien. Esto lo tienen que escuchar sí o sí. Hablamos de las características, ¿ya? Hablamos de las características del feudalismo, ¿ya? Esta es la esencia del feudalismo, las características, ¿ya? En el librito que muchos se han adquirido, y eso me agrada, pues en el librito he puesto muchas características, ¿ya? Y en clase mencionamos unas cuantas, ¿ya? Característica económica, política, social y cultural. Vamos, muchachos. Característica económica. ¿Cuál es la actividad económica más importante en el feudalismo? La agricultura. ¿Y comercio? Es mínimo, escaso, ¿no? Vamos, ¿por qué no me puedo dedicar al comercio? ¿Por qué? Porque si usted, amigo mío, quiere dedicarse al comercio, tiene que salir. ¿Por dónde tiene que pasar? Por las comunas. ¿Y quiénes están ahí? Ladrones. Ya digamos que salgas ileso de las comunas, fuera del feudo, ¿es seguro? ¿El Estado te va a proteger? No. ¿Quiénes están fuera? Los bárbaros, ¿cierto o no es cierto? Vas a pasar por las villas. ¿Quiénes están ahí? Villanos. ¿Te van a comprar? No, te van a robar.
de paso chiquitas, una saciada, ¿cierto o no es cierto? ¿Ya? Entonces, dedicarse al comercio, mejor hay que pensarlo dos veces. Entonces, ¿a qué me dedico? A la agricultura, dentro del feudo, muchachos, ¿ya? Agricultura. ¿Comercio hay? Sí, pero es escaso, muchachos, ¿ya? Escaso. Entonces, profesor, todo lo que yo necesito, ¿dónde lo consigo? En el feudo. ¿Y si no hay? Mala suerte, pues. Si necesito medicamentos, ¿dónde lo consigo? Feudo. ¿Y si no hay? Mala suerte, mala suerte. De noche, emergencia, necesito un ponchito para abrigarme del frío. No, si no hay, mala suerte, pues mala suerte, muchachos, ¿ya? Escuchamos, cuando un estado es así autosuficiente, tiene una economía autárquica, una autarquía. ¿Qué es una autarquía? Economía de autosuficiencia. Muchachos, ¿qué pasa si para mañana el Perú es bloqueado por los Estados Unidos y no podamos ni importar ni exportar? ¿De qué viviremos? De nosotros mismos, de nuestra propia producción, ¿cierto o no? El Perú, ¿qué economía tendría? Autárquica, muchacha, autarquía. Por lo tanto, en el feudalismo, ¿qué tipo de economía hay? ¿Abierta o cerrada? Cerrada, muchachos, ¿ya? En lo político, acá dibujamos a un país, Francia, muchachos, ¿ya? Esto es Francia. ¿Qué tal? ¿Hay un rey en Francia? Sí, hay un rey. ¿Pero este rey tiene el control de todo el territorio francés? No. El rey ha regalado tierras y ahora solo controla escasas tierras nada más. Solo esto le pertenece al rey. Y las otras, ¿a quién le pertenecen? A los señores feudales. De hecho, hay algunos señores feudales con más tierras que el mismo. Dígame, que el mismo rey. ¿El rey tiene poder en este feudo? ¿Por qué no? Porque es soberana, ¿cierto o no es cierto? Y en este feudo, tampoco. Es decir, el rey solamente tiene el título de rey, pero en los demás sentidos son iguales con los señores feudales, ¿ya? Es decir, un reino está gobernado por varios pequeños hombres, varios pequeños reyes. ¿Con qué nombre se le conoce aquel estado gobernado por un rey? Monarquía. ¿Por dos? Diarquía. ¿Por tres? Triarquía. ¿Y qué vemos acá? Observamos una poliarquía. Una poliarquía. Defino. ¿Qué es una poliarquía? Es un estado políticamente descentralizado. Políticamente descentralizado. Es decir, no hay una unidad política, muchachos. ¿Ya? No hay una unidad política. ¿Ya? ¿La captaron o no la captaron? A ver, no mezclemos papas con camotes. En lo económico, ¿qué significa autarquía? Autosuficiencia. ¿Y poliarquía? Estado descentralizado, ¿ya? Si me dicen varios reyes, vale, ¿ya? Pero no son reyes, ¿no? Hay un solo rey y los demás tienen el mismo poder. Bien, poliarquía. En lo social observamos un proceso de ruralización. Vamos, migración, ¿de dónde a dónde? De la ciudad al campo. Por lo tanto, ¿qué tipo de vida predomina en el feudalismo? ¿En el campo o en la ciudad? Muchachos, ¿dónde hay más actividad? ¿En el campo o en la ciudad? Campo, de hecho. Te cambio de pregunta. ¿Dónde hay mayor actividad? ¿En lo rural o en lo urbano? Rural. Claro, eso significa ruralización, predominio de la vida rural. Predominio de la vida rural. En lo cultural, ¿qué se enseña en el feudalismo? ¿Se enseña ciencia, tecnología? ¿Qué se enseña? Se enseña escolástica, muchachos. O sea, escolástica. ¿Razón sobre religión o religión sobre la razón? Religión sobre la razón. ¿Quién es el máximo teólogo, representante de la escolástica? El máximo teólogo representante es Santo Tomás de Aquino, muchachos, ¿ya? Santo Tomás de Aquino. Si captaste estas características, les digo que ya tienen una poderosa arma para responder un tema del feudalismo, muchachos, ¿ya? Esta es la esencia del feudalismo, ¿ya? Hablamos ahora de su organización social. ¿Cuántas clases sociales hay en el feudalismo? ¿Cuántas clases? Veamos, ¿sí? 3 clases sociales en el feudalismo. ¿Cuáles son ellos? Primer estado y el tercer estado. ¿Ya? Es decir, jóvenes, en el feudalismo no hay clases sociales. Hay una sociedad estamental, ¿ya? Estamental. ¿Qué es una sociedad estamental? Y mueres ahí.
Vamos. Una sociedad estamental es aquella donde la movilidad social es cerrada. Si yo nazco en un determinado estrato, me quedo ahí. ¿Qué pasa si yo nazco en una familia de campesinos? ¿Y qué pasa si mis 3 hijas son inteligentes? ¿Pueden superarse? Tú, en un estamento, estás condenando a toda tu descendencia a estar en tu estrato, ¿ya? En la India, ¿era igualito? En la India, ¿cómo se llamaba? ¿Estamentos o castas? Castas. Y acá en Europa Occidente, estamentos. ¿Son lo mismo? Sí, pero con nombres distintos, muchachos, ¿ya? Bien, ¿quién es el primer estado? El clero. El clero. El segundo estado, la nobleza. Y el tercer estado, estado llano. Llano viene de llanura. Llanura, ¿qué es? ¿La parte más alta o baja? Baja, la clase baja, el pueblo, pues muchachos, ya, estado llano. Al clero en latín se les llama así, oradores. Oradores. ¿Qué significa oradores? Los que oran, los que rezan, los que rezan. De eso viven, de eso pagamos y tributamos. De eso viven, de eso se les paga, de orar, de rezar para salvar las almas del feudo. A la nobleza se le llama bellatores. Bellatores. ¿Qué significa bellatores? Bellatores viene del latín bellis. ¿Qué significa bellis? Guerra. Los que se dedican a la guerra, los que combaten, pues, ¿ya? Son los caballeros, muchachos. ¿Cuál es su función? Proteger y defender el feudo. Y de eso viven, de eso les pagamos. ¿Por qué? Porque es época de peligros, muchachos, ¿ya? Época de peligro, los que combaten, los bellatores. Y al estado llano, ¿con qué nombre se le llama? Laboratores. ¿Qué significa laboratores? Los que elaboran, es decir, campesinos, artesanos, comerciantes. Muchachos, ¿quién es el estamento abundante? ¿Oradores, bellatores o laboradores? ¿Quién es el sector más abundante? ¿Campesinos, artesanos o comerciantes? Campesinos, naturalmente. Me responden, estamento que reza. Pero me dicen sus 2 nombres, ¿ya? Sus 2 nombres. Clero, oradores. Así, ¿ya? A ver, otra vez. Atento, ¿eh? Estamento que reza. Clero, oradores. Estamento que combate. Nobleza, bellatores. Estamento que trabaja. Estado llano o laboratorios. ¿La captaron? A ver, ¿de cuál de los 3 chuchamos? ¿De cuál de los 3 estamentos salen los caballeros? Solo un noble puede convertirse en caballero, los campesinos no, solamente los nobles, ¿ya? Y para uno ser un caballero tiene que pasar por una ceremonia. ¿Cómo se llama esa ceremonia? El espaldarazo, ¿ya? Ceremonia para nombrar a un caballero. ¿Se acuerdan que se llama espaldarazo? Porque le daba un toquecito con la espalda de la espada, ¿se acuerdan o no? En sus hombritos, ¿ya? El espaldarazo. Prohibido confundirse esta ceremonia del espaldarazo, que es para convertirse en ¿qué? Caballero, con estas 2 ceremonias. Homenaje e investidura, ¿para qué? Para ser un vasallo, ¿ya? Bien, ¿quién es la máxima autoridad en el feudo? El señor feudal. El señor feudal ha creado muchos derechos a su favor, muchos derechos. Entre ellos, este derecho, el derecho de la pernada, o conocido como el derecho de la prima nocte. La prima nocte, muchachos, ¿qué es la prima nocte? El derecho de la primera noche. En el feudo, hasta para casarnos teníamos que tributar. Varones, si queríamos casarnos nos costaba fuerte el casarnos, ya teníamos que tributar. Señoritas, ustedes también tenían que tributar si querían casarse, pero no económicamente. No económicamente. Ustedes, chiquitas, chucheamos, ustedes, señoritas, tenían que visitar al castillo del señor feudal a las 9, 10 de la noche más o menos. ¿Para qué? Para que el señor feudal la supervise, si iban a ser unas buenas esposas o no. ¿Y qué tipo de supervisión era? Era una supervisión profunda, pues, muchachos, ¿ya? Así es, varones, ni nos riamos, ¿ah? ¿Por qué? Porque la primera noche de nuestras mujeres no era con nosotros, era con el señor feudal. Pobre señor feudal. Pobre, sí. ¿Por qué? Porque a veces a la semana se casaban 15, 20. Bastante trabajo. Más que pernada, debería llamarse. Piernada a cada rato, pues muchachos, ¿ya? El derecho de la primera noche. ¿Vieron la película Corazón Valiente de William Wallace? Ahí se observa el derecho de la pernada. Bien, te pregunto, ¿qué es el feudo? La gran tierra. ¿Quién es el señor feudal?
El propietario, naturalmente. ¿Quién es la señora feudal? O su esposa. ¿Por qué la iglesia es la señora feudal? Porque también tiene tierras, también tiene feudos. Si al señor feudal, escuchamos, si al señor feudal se le llama señor de un feudo porque tiene feudo, señor feudal, la iglesia también tiene tierras. Por eso se le llama señora de feudo, señora feudal. No olvidarse, ¿ah? Cuidado en admisión. Venga, ¿quién es la señora feudal? Su esposa esté marcando. No es su esposa, es la iglesia. Listo, claveamos, claveamos. ¿Qué página es? 204, 24, 20. Listo. Les dije que vengan respondiendo ya. Espero que hayan hecho su tarea. Bien, vamos. Cuestionario, página 220. Listo, 107, clave. 107, clave. Dedo, correcto. 108. ¿Quién combate? Los nobles, los bellatores, naturalmente. Clave, beso. 109. Esto está más fácil que esta pregunta. La dedo. 110. Acontecimiento importante de la Edad Media. Es decir, de entre las alternativas, escojan ustedes cuál sucedió en la Edad Media. A ver, descubrimientos geográficos. ¿Es Edad Media? Es moderna. La Reforma. Moderna. Mahoma. Media, lo vamos a hablar en la siguiente clase. Media. Decaimiento de los burgos. En la Edad Media, ¿los burgos decaen o nacen? Entonces la dedo está mal. Surgimiento de ciudades-estado. Ciudades-estado. ¿Dónde era? En Sumeria. ¿Dónde eran ciudades-estado? En Egipto, los nomos. En Grecia, las polis. Es la edad antigua, muchachos, ¿ya? La clave la C. Mahoma y el Islam. Acá no se llaman ciudades-estado en el feudalismo, se llaman feudos, muchachos, ¿ya? 111. Este está regalado. 112. La clave es la A, pero es tema de la siguiente clase, ¿ya? Márquenlo con rojito si es que no lo comprendes, ¿ya? Pero la clave es la A. 113. La A. 114. La dedo. 115. Correcto, la E. La E salió con el papado. 116. A o B. Lo que te pregunta es, ¿cómo se denominó a dicho beneficio material? ¿El vasallo qué beneficio recibe? Tierra y protección. Entonces, clave. ¿Qué recibe el vasallo? El feudo. El feudo. Profesor, ¿y por qué no investidura? Dime, ¿la investidura es un beneficio material? No es, pues no es. Es una ceremonia. La clave es la A. 117. Dedo, la dedo. Ese tema es tema de la siguiente semana también, ¿ya? Márquenlo con rojito para que lo en la siguiente. 118. Claro, tan fácil como la que estoy viendo. La pregunta anterior. Está muy fácil la anterior. 119. Wow, hay bastante. 119. ¿Dedo? La dedo no es. La beso tampoco. La clave es la E. Ya es tema de la siguiente semana, ¿ya? Difusión de griegos y romanos. Márcalo con rojo para la siguiente semana. 120. Está fácil, la A. 121. La beso, correcto. 122. La dedo, correcto. 123. La E no esa.
La A, conversión al cristianismo. ¿A quién le convenía? Le decía al Papa, ¿cierto o no es cierto? ¿Ya? La A. 124. Dedo, correcto. 125. La A no es. Correcto, la beso. 126. Correcto, la dedo. Pero profesor, Carlomagno es grecolatino, pues ha recuperado griegos romanos. Y cristiana también, porque está pactado con el Papa, ¿cierto o no es cierto? 127. La dedo, correcto. 128. Correcto, dedo. 129. Dedo también, correcto. 130. Dedo, correcto. 131. Correcto, la C. 132. Uy, esto está tan fácil como estas preguntitas. 133. ¿Dónde vive el ciervo? ¿En todito? ¿En las reservas también? En el manso. En el manso. La clave, por lo tanto, la E, muchacha. La E. Buenas, buenas. Curias, el Senado de los señores feudales. Consejeros. Consejeros.